Como la guerra duraba ya 10 años sin conseguir la rendición de Troya por las armas, el astuto Ulises ideó una estratagema. Se construiría un caballo gigantesco, en donde se encerrarían él y algunos hombres esforzados mientras el resto de los griegos simularían abandonar el asedio y levar anclas rumbo a su país, aunque en realidad se ocultarían en la isla de Ténedos, no lejos de Troya. Alegres por el final de la guerra, los troyanos salieron de la ciudad y contemplaron el colosal caballo. Llevémosle a la ciudad, dijo uno, y hagamos de él un monumento a la memoria de nuestros valientes defensores, y en recuerdo de la retirada de los griegos. El sacerdote Lacoonte, por el contrario, presentía un engaño y aconsejó quemar el caballo. ¿Quién sabe, exclamaba, lo que el monstruo oculta en su vientre? Dejadme examinarlo. Dichas estas palabras, clavó una jabalina en el vientre del caballo, y, como un eco, se oyó un débil ruido de armas que chocaban entre sí, pero en aquel instante la atención del pueblo se orientó hacia otro suceso. Entre un clamor de voces la vida. Mis compatriotas querían sacrificarme, dijo, para conseguir de los dioses vientos favorables, pero logré escaparme, y he estado escondido allá abajo, entre las cañas, hasta que se han embarcado. ¿Y qué pretendían con este gigantesco caballo? Preguntó Príamo. Los griegos lo construyeron como ofrenda a Palas Atenea, y para que os sea imposible meterlo en la ciudad y atraeros de esa forma los favores de la diosa, lo han fabricado tan grande que no pueda franquear la puerta. Pero si dañáis de un modo u otro este presente a la diosa, experimentaréis su tremendo furor y vuestra caída será cierta e inevitable. Mientras hablaba del lugar en que Laoconte y sus hijos se ocupaban de los preparativos para el sacrificio, llegó un grito de terror que les heló la sangre. Los que corrieron en socorro del sacerdote fueron testigos de una escena horrible. Dos enormes serpientes estaban enroscadas al cuerpo de sus hijos y les habían ocasionado ya mordeduras venenosas. En vano el padre intentó salvarlos. También él fue aprisionado y mordido por los monstruos. Antes de que se les pudiera ayudar, los tres se desplomaron con un estertor final. Las serpientes soltaron rápidas sus presas, se deslizaron hacia el mar y desaparecieron en las profundidades. Sinón exclamó: «Mirad, ahí tenéis el castigo por haber herido al caballo». Lacoonte lo había perforado con su lanza. Desde ese momento todos los troyanos creyeron las palabras del hipócrita griego y sintieron un mismo deseo: atraerse la protección de Palas Atenea a toda costa. El caballo debía ser introducido en la ciudad, pero ¿cómo? La puerta era demasiado pequeña. Se derribó el arco y una parte del recinto amurallado. El caballo fue colocado sobre ruedas y uniendo sus fuerzas los troyanos lograron deslizarlo hasta el interior y colocarlo en la plaza de la ciudad. Se celebró una gran fiesta, con banquetes y libaciones. Al llegar la noche todos los hombres estaban ebrios e incapacitados para pensar y actuar. Era el momento esperado por el enemigo. El hipócrita Sinón se dirigió a la ribera y encendió una antorcha, señal convenida por los griegos de Ténedos para anunciar que todo iba bien. Después se dirigió hacia donde estaban los troyanos y donde habían instalado el caballo, y golpeó 3 veces con un bastón el vientre del coloso. Era otra señal convenida. Ulises descorrió el cerrojo de madera y salió seguido de sus hombres. Los troyanos, entorpecidos, no pudieron defenderse. Los griegos prendieron fuego a las casas y pronto no quedó de la opulenta Troya más que un montón de escombros. Solo muy pocos lograron huir con Eneas, que pudo escapar gracias a la protección de su madre, Afrodita, llevando en como botín de guerra se hallaba Helena, que fue conducida a Esparta, sonrojada de vergüenza y mirando al suelo. Pura imaginación. Desde su infancia su mayor anhelo fue visitar los lugares donde se desarrollaron los combates descritos por Homero, pero la familia del muchacho era humilde y no podía ofrecerle educación adecuada a sus anhelos científicos. Primero fue dependiente de ultramarinos, luego se
su sueño y consagrarse por entero a su pasión por la antigüedad. Lleno de entusiasmo, en otoño de 1871 dio el primer asadonazo en una colina cerca de Izarlik, en el nordeste del Asia Menor, donde se encontraría la Troya de Homero. Sus métodos, desde el punto de vista moderno, no eran muy ortodoxos, y sin embargo la ciencia arqueológica debe al aficionado Schliemann uno de sus principios más importantes, la necesidad de distinguir cuidadosamente las diferentes capas de terreno en las excavaciones. Schliemann no era más que un aficionado, pero tuvo la suerte de encontrar un auxiliar que llegó a ser célebre en arqueología, su compatriota Wilhelm Dörpfeld. Aparte de este, el mejor ayudante de Schliemann fue su mujer, una hermosa griega que participaba plenamente del entusiasmo de su marido. Schliemann disponía de 120 obreros griegos y turcos. Desenterraron 9 ciudades, una encima de otra. La de abajo se remontaba a la edad de piedra, la más superior a la época bizantina. Los arqueólogos llamaron a estas ciudades Troya I, Troya II, etc. En la Troya II apareció un fuerte muro de circunvalación. Se encontró además una rica colección de joyas de oro, plata y cobre, entre ellas 9.000 pendientes. Por supuesto, Schliemann creyó haber encontrado el palacio de Príamo y la Troya de Homero. Un día halló un sorprendente objeto de cobre al pie del muro de circunvalación y pesados cubiletes de oro, grandes candelabros de plata, diademas, brazaletes, collares de oro más puro. Solo un rey podía haber poseído todo aquello. Nuestro investigador creyó tener en sus manos las riquezas cantadas por Homero. Había encontrado los tesoros de Príamo, según decía alborozado, y dio a conocer su triunfo al mundo entero. Jamás ningún sueño de juventud alcanzó realidad tan esplendorosa. Schliemann ofreció los tesoros de Príamo al Museo de la Antigüedad de Berlín, los que desde entonces son el orgullo de sus colecciones. En realidad Schliemann no había encontrado la Troya de la Ilíada. La ciudad del rey Príamo, saqueada por los griegos, se encontraba en una capa superior, y el arqueólogo aficionado en su precipitación había destruido mucho de lo abandonado allí por Ulises y sus compañeros de armas. Despreocupado en absoluto de esta capa, había cavado a través de los restos, llevado por el ansia de ir más lejos. En 1890, poco antes de su muerte, se descubrieron por primera vez vasos micénicos en la Troya Sexta, y a continuación Dörpfeld descubrió restos de murallas de circunvalación y de torres que creía formaban parte del palacio real cantado por Homero. Pero se trataba de un nuevo error. Troya Sexta había sido asolada por un terremoto hacia el 1300 a.C. Por el contrario, la ciudad reconstruida, la Troya Séptima, destruida 150 años más tarde, debe haber sido el teatro de drama inmortalizado por la Ilíada. Ambas capas datan de la época micénica y comprenden construcciones monumentales, así como numerosos pozos para abastecer de agua a sus habitantes durante los asedios. Así pues, en distintas épocas pudieron nacer diferentes ciudades ricas y poderosas en el lugar llamado hoy Izarlik, cosa que se explica por su favorable situación geográfica. Troya era la clave del estrecho del Helesponto y por consiguiente de los países ricos en trigo que rodean el Mar Negro. El rey de la ciudad dominaba el camino marítimo y podía cobrar peaje a los navíos que la atravesaban. En 1876 Schliemann cambió su teatro de operaciones, abandonó el Asia Menor por el Peloponeso. Llevado por su alegría de haber descubierto el palacio de Príamo y sus riquezas, esperaba encontrar otros ocultos tesoros en los antiguos dominios del mayor enemigo del rey troyano, Agamenón, rey de Micenas la Dorada, como se la denomina en la epopeya homérica, pero la antigua ciudad real solo era un montón de ruinas negruzcas en un paisaje montañoso y desolado. Las antiguas ciudades griegas se componían generalmente de un palacio fortificado de difícil acceso, la Acrópolis y una ciudad de la ciudad se refugiaban detrás de los muros. En la Acrópolis de Micenas había grandes depósitos donde en caso de guerra podían almacenarse provisiones. El abastecimiento del agua estaba también asegurado por un acueducto secreto excavado en la roca calcárea. Fuera de los muros se elevaban enormes tumbas de cúpula, semejantes a colmenas. En los tiempos esplendorosos de Micenas, sus reyes dormían allí su último sueño. Estas construcciones, que ya impresionaban a los pueblos de la antigüedad, sí causaron admiración, despertaron también codicia. Cuando Schliemann llegó a Micenas, las grandes tumbas de cúpula ya habían sido saqueadas y no quedaban más que algunos restos de losa y otros objetos sin valor. Sin embargo, el hecho de que la tradición llame a estas tumbas cámaras del tesoro no está injustificado. La existencia de estos tesoros está probada por algunos descubrimientos esporádicos, como por ejemplo el de los célebres cubiletes de oro en una tumba de cúpula cerca de Bafio.
en las cercanías de Esparta y sobre todo en los descubrimientos hechos por arqueólogos suecos cerca de Dentra, la antigua Mide, no lejos de Micenas. Liemann ofreció sus hallazgos de Micenas al Museo Nacional de Atenas, población donde residía con su mujer y sus dos hijos, Andrómaca y Agamenón, en la más bella quinta de la ciudad con vista a la Acrópolis. Allí trató de hacer revivir el tiempo de los héroes homéricos. Los esposos ofrecían hospitalidad a cuantos participaban de su afición hacia la antigüedad griega, y el dueño de la casa gustaba hablar a sus invitados en la lengua de Homero. Schliemann podía enorgullecerse de sus laureles, había abierto por 2 veces nuevas perspectivas al arte y a la historia. Sin embargo, en Tirinto, la de los innumerables muros, como dice Homero, fue menos afortunado. Creía que los fuertes muros micénicos databan de época romana, y solo en el último instante logró convencerle a Dopperfeld finales de Troya y Micenas suscitaron gran interés por la cultura de esta edad de genético, cómo había nacido la civilización micénica, quiénes habían sido sus modelos y dónde se habían establecido los contactos más cercanos fuera de Grecia. Se concedió atención especialísima a determinados objetos, vasos, orfebrería y escultura de marfil, descubiertos al mismo tiempo que los restos micénicos, pero el estilo distinto. Los objetos micénicos daban más o menos la impresión de ser copia de otros. Una idea saltaba entonces las mentes. Debía tratarse de mercancías importantes, pero, ¿de verdad? Y una vieja leyenda puso a los investigadores sobre la pista. La leyenda de Teseo y el laberinto. He aquí el relato. En Creta reinaba desde hacía mucho tiempo un rey poderoso llamado Minos. Su capital era célebre en el mundo entero por un curioso edificio que existía en ella, el laberinto, cuyos corredores tenían un trazado tan complicado que quien penetraba en él no podía salir jamás. En el interior del laberinto habitaba el terrible Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo de humano, fruto de los amores de Pasífae, la esposa de Minos, con un toro que Poseidón, dios de los mares, hizo surgir de las aguas. En cada novilunio había que sacrificar antes de la comarca. Un día el rey Minos recibió una noticia espantosa. El hijo, que era su alegría y orgullo, acababa de morir asesinado en Atenas. El corazón de Minos pedía venganza, y en un rapto de ira reunió su ejército y lo mandó contra Atenas. La ciudad no estaba preparada para este ataque, no pudo ofrecer resistencia seria, y pronto los atenienses tuvieron que pedir la paz. Minos recibió con severidad a los embajadores. Después de un silencio de mal presagio, les dijo: «Habéis matado a mi hijo, la esperanza de mi vejez, y he jurado vengarme de manera terrible. Os ofrezco la paz, pero con una condición: cada 9 años Atenas enviará 7 muchachos y 7 muchachas a Creta para que paguen con su vida la muerte de mi hijo». Un estremecimiento agitó a la asamblea cuando el rey dijo que aquellos muchachos serían arrojados al Minotauro para que los devorara. Uno de ellos al monstruo, que hasta entonces solo había saciado su apetito con malhechores. Como los atenienses vencidos no podían elegir, tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por Minos, aunque con esta sola reserva: que si uno de los jóvenes atenienses consiguiese matar al Minotauro y salir del laberinto, ambas cosas poco menos que imposibles, no solo salvaría su vida, sino la de sus compañeros, y Atenas sería librada para siempre de tan atroz obligación. 2 veces pagaron los atenienses el horrible tributo, 2 veces condujo un navío a Creta 7 muchachos y 7 muchachas sobre quienes recayó la suerte fatal.